Buenas tardes a todos. Bueno, ya estamos todos, chicos. Sí, ¿no? Bueno, entonces, chicos, hoy vamos a hacer una clasecita sobre pinceles. Vamos a empezar a trabajar un poquito los pinceles. Esperen un segundito que se me olvidó conectar la tableta y la conecto porque me sirve para mostrarles algunas cositas. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Si me escuchan? Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de pinceles hoy, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a iniciar primero que todo a ver la importación de los pinceles, ¿de acuerdo? Entonces hay sitios en los que podemos encontrar eh, pinceles en manera gratuita. Por ejemplo, si nosotros hacemos acá vamos a escribir en inglés Free Photoshop Brushes. Ok, miren, acá tenemos por ejemplo Brushy, es bastante bueno como sitio y encontramos, bueno, un montón de sitios donde podemos encontrar pinceles para poder descargar e importar. Mm, digamos que aquí tenemos
dentro de pinceles, directamente entramos a pinceles, ven, podemos encontrar aquí en brushes, encontramos un montón de cosas. Encontramos texturas, bueno, mil cosas, vectores, video, miren. Tenemos también videos gratuitos para cuando tengan que hacer alguna edición. Encontramos vectores también, pero pues el caso de ustedes es que son muy buenos ilustradores, entonces pues no creo que necesiten hacer uso de estos vectores, pero nos vamos a concentrar en la parte de los pinceles. Aquí tenemos por ejemplo acciones de Photoshop también, archivos de Photoshop, miren, son archivos tipo templates, acciones, que es bastante interesante, acciones que nos sirven para hacer determinados procesos, cosas interesantes, ¿cierto? Miren como uno para volver una imagen parecida a la posterización de Grand Theft Auto. Bueno, tenemos una serie de acciones, pero nosotros nos vamos a concentrar, miren, tenemos texturas, patterns, degradados, miren qué degradados más chéveres. Tenemos acá una cantidad de recursos muy interesantes para poder trabajar sobre Photoshop, pero aquí nos vamos entonces a concentrar sobre los pinceles en esta clase. Entonces, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el tipo de licencia, por ejemplo la licencia estándar, ¿cierto? Vamos a ver si lo ponemos en español, así lo entienden más fácilmente. La licencia estándar me dice: este filtro mostrará resultados creados por nuestros colaboradores y revisados por nuestro equipo de moderación. Estos archivos son de uso gratuito con atribución. Una licencia adicional puede ser comprada para uso sin atribución. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, si le damos acá clic sobre esta, nos salen los estándares, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo voy a utilizarlo en determinados proyectos, puedo usarlo sin problema. Pero si ya pero tengo que dar atribución, quiere decir que tengo que decir, por ejemplo, pincel realizado por fulano de tal, de Brushes, esa es la atribución. Premium, este filtro solo mostrará resultados premium que pueden ser compradas. Cada archivo incluye una licencia royalty free, ok. Entonces si yo compro con un premium, estoy comprando la licencia y puedo usarla como yo quiera. Creative Commons, este filtro solo mostrará resultados gratuitos que deben utilizarse de acuerdo con las directrices de Creative Commons. No vendemos licencias para estas imágenes, estas son gratuitas. Uso editorial, este filtro solo mostrará imágenes gratuitas para su uso en artículos de noticias, libros de no ficción, documentales u otros fines de interés periodístico. No deberías utilizar esto en los anuncios, la mercancía, el embalaje de producto o cualquier otro uso comercial o proporcional. Entonces, bueno, en nuestro caso podemos usar, por ejemplo, estas tres para hacer nuestra clase, aunque si tenemos también acá Premium, pero pues Premium ya toca pagarlas, ¿cierto? Todas estas toca pagarlas. Por ejemplo, miren, Watercolor, el pincel Watercolor, necesitamos créditos. Entonces, miren, es muy importante tener claras las licencias, ¿de acuerdo? Yo tengo acá un plan, por ejemplo, miren, no puede pagar un plan anual o mensual. Mensual $14 al mes, limitado anual, ilimitado, perdón, $9 al mes. Bueno, ahí en todas las páginas de stocks pues nos encontramos esto, ¿cierto? Miren, y podemos descargar todo esto. Pero bueno, no es nuestro caso tampoco. Vamos a irnos solamente sobre tres tipologías. Entonces, por ejemplo, yo ya había descargado algunas. Vamos a ver esta. Vamos a ver esta de burbujitas, esta que se ve más interesante. Una de lluvia, a ver qué nos dice. Esta de Sprite ya la tengo. Smoke, por ejemplo. Listo. Creo que este sitio nos permite descargar gratuitamente 4 diarias. Entonces esta dispersión, por ejemplo, miren, acerca de las licencias. Aquí nos dice Bushes y licencia estándar. Este archivo es gratuito para uso personal y comercial, sin embargo se requiere atribución. Video, por favor agregue bushesi.com en los créditos finales. Impresión, por favor agregue ese bushesi en la .com en la copia final.
merge, comprar créditos o suscripción para uso en mercancía, web, copie y pegue el siguiente código de atribución. Entonces, por ejemplo, yo como estoy usando esto para video, ¿cierto? En las clases de ustedes, así sea de uso educacional, pero en el video de YouTube, cuando lo ponga, tengo que poner pues esto, busheasy.com en los créditos finales para atribuirlo. Permítanme un segundito, por favor. Perdón, chicos, era nuestro director de programa que a veces nos toca tener comunicados veloces. Perdón, ya. Bueno, entonces vamos a descargar, miren, esta dispersión, ¿cierto? Bastante interesante para hacer dispersiones. Esta de burbujitas, esta de lluvia y esta de humo. Entonces descarguemos esto acá. Le digo no soy un robot. Voy a entrar con mi cuenta de Facebook. Listo. Y yo ya tenía acá una de pinceles donde ya había descargado otras 4. Si quieren todos estos pinceles yo luego los que voy descargando se los pongo en el Google Drive para que los puedan también descargar. ¿De acuerdo? Luego vamos a descargar esta otra. No sé por qué no me deja descargar. La vez pasada me dejó descargar 4 de un solo tiro. Bueno, mientras se descarga esta, es grandecita, vamos a importar otra directamente para no demorarnos aquí a esperar. Listo, entonces digamos que... Ufa, se conectaron tantísimos ya. Ok. Entonces, vamos a instalar directamente. Vamos a importar una de estas. Vamos a ir acá, pinceles, brushes. Aquí tengo mi carpeta brushes. Listo, entonces por ejemplo ya había abierto el Painter, Free Painter, Photoshop Brushes, Powder, Smoke, Free Spray, estas 4, ¿cierto? Las tenía ahí. Para importar un pincel es tan sencillo en Photoshop como hacer esto, miren. Vamos y abrimos nuestros pinceles con B y en esta parte le vamos a decir, por ejemplo, importar pincel. Una vez que lo hemos descomprimido el archivo en el cual está, lo seleccionamos y lo abrimos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo ya tengo aquí estos importados. Miren, estos fueron que importé. Aquí están. Entonces, por ejemplo, estos son dos que hice. Ahorita les vamos a ver cómo se hacen, cómo se realizan los pinceles. Ahora, ¿qué le pasó? Ya. Entonces, por ejemplo, aquí tengo estos. Aquí estos son los que están preestablecidos. Miren, pinceles generales, pinceles secos, pinceles húmedos, efectos especiales de pincel. Voy a abrirlo un poquito más para acá para agrandar más esto. Ok, listo. Aquí tengo entonces estos que he creado. Miren, estos fueron que creé, ¿cierto? Pero pues entre esos yo los puedo borrar. Por ejemplo, este de Pokémon lo voy a borrar. Voy a borrar este de mariposa, que son los que he creado. Este de Pokémon también. Listo. Este también lo voy a borrar. Este Smile también, así hacemos varios pinceles para que puedan verlos. Este de mariposa también. Listo.
Este smile también. Este es un sample brush que hice. Aquí tenemos otros, miren. Special Effect Brushes. Listo. Y General Dry, estos son los últimos que había importado. Spiral, o estos son otros que hice también. Los voy a borrar para mostrarles ahorita cómo hacerlos. Listo, entonces por ejemplo, digamos que ya importé mis pinceles. Free Spray, por ejemplo, tenemos estos, que fue el que importé antes. Tenemos toda esta modalidad de pinceles, ¿cierto? Entonces para poder ver cómo es el pincel, cada pincel, por ejemplo, selecciono el primero, le voy a aceptar, vamos a hacer un poquito más pequeño, vamos a poner otro color, entonces yo diría, por ejemplo, vámonos sobre el negro, que se aprecia mejor la profundidad de cada cosa, de cada pincel. Teñamos esto de negro, lo volvemos a bloquear y creemos una capa nueva. Vamos sobre el pincel, listo, y vamos a hacerlo más grande para poder apreciar cómo es cada pincel. Listo, uy, demasiado grande. Listo, ahí. Entonces vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un colorcito más vivo, por ahí así, ok. Y miren, este es el color, ven, esta es la forma de pincel, perdón. Tenemos este pincel, luego si yo lo empiezo a pintar, pues me va a dar algo así liso con este estilo de, de pincel, ¿cierto? Pero entonces vamos a analizar una cosa muy importante de primerazo. Si yo quiero tener simplemente mi pincel con el efecto de los bordes, ¿cierto? Puedo hacer mi pincel o importarlo y dejarlo tal como está. Y pues voy a obtener unos bordes como un sprite, ¿cierto? Y si hago acá punticos, miren, pues me hace los punticos y me queda una forma de sprite, ¿cierto? Entonces es una manera interesante de trabajar el pincel. Luego tenemos otro elemento muy importante dentro de nuestros pinceles. Cuando usamos nuestra tableta, tenemos acá qué cosa, tenemos tres iconos, ¿cierto? Que nos van a permitir hacer qué cosa. Si activamos este nos va a decir que activándolo nos dé la opacidad. Entonces, por ejemplo, según la presión de la tableta, yo tengo en este momento mi tableta usándola, entonces por ejemplo ahí la active ese, y según la presión que haga sobre mi tableta con la pluma, me va a dar más opacidad o menos. Miren, acá estoy haciendo poquísima presión sobre la tableta y ligeramente se ve, miren cómo se ve suave. Ahora voy a empezar a subir la presión, miren, subo más la presión, subo más la presión y estoy presionando bastante, ven, dejo de presionar, aumento la presión. Entonces nos permite hacer esto genial, que es con la presión, ¿cierto? Ahora tengo la presión encendida, o sea, la opacidad encendida. Voy a encender también el tamaño. El tamaño según la presión. Entonces, bueno, voy a desactivar la opacidad. Y ahora el tamaño, miren, muy suavecito. Miren, estoy presionando muy suavemente. Voy a aumentar la presión. Miren, aumento la presión, aumento mucho la presión, bajo la presión. Entonces esto es súper chévere porque nos permite trabajar haciendo una cantidad de cosas con mayor o menor presión, ¿cierto? O sea, miren acá, nos da ese uso tan chévere. Y luego tenemos otra ventaja más de la tableta, que sería activar el estilo de el airbrush, o sea, se me olvidó el nombre ahora en español del airbrush. Ay, caramba, no me viene el nombre en español. Bueno, es como una pistola de pintura, ahora me acuerdo el nombre. Aerógrafo, el aerógrafo. Sí, muchas gracias, Camila. Entonces, por ejemplo, si activo la función de aerógrafo, me va a dar ese tema como si tuviera un aerógrafo, que yo voy pasando con mi pincel, ¿cierto? Y si lo dejo en un solo sitio, miren cómo se empieza a quedar ahí como si tuviera un aerógrafo con la pintura ahí encima. ¿Ven? Entonces, si activo el aerógrafo, activo la opacidad, me da suave, miren.
y me quedo ahí y miren la presión, presiono muy suavecito. Ay, esta tableta a veces con Windows 10 da problemas. Ya, activo muy suavecito, cierto, y me quedo ahí en el mismo punto y miren, y se queda ahí pintando y agregando tinta, miren. Entonces me da unos efectos muy interesantes. Si activo los tres, pues miren qué chévere. Me quedo ahí, miren. Entonces nos permite trabajar de una manera muy interesante. Bueno, entonces por ejemplo, yo tengo este tipo de pincel. Voy a un momento a desactivar todo esto. Listo. Y vamos a ir acá a los ajustes del pincel, ¿cierto? Aquí entonces tenemos el pincel eh, del sprite, ¿cierto? ¿Qué hago? Que yo puedo, por ejemplo, yo puedo decirle acá qué tipo de pincel tengo. Entonces yo tengo seleccionado este sprite, ¿cierto? Entonces activo el Shape Dynamics, la dinámica de la forma. Y miren acá abajo vamos a tener el resultado del pincel, o sea, con lo que vayamos haciendo acá de ajustes. Entonces, por ejemplo, el tamaño de la punta, ¿cierto? Miren cómo varía. Le digo variar. ¿Ven? Ahora le digo acá que por ejemplo tenga control con la presión, con el tamaño del tilt de la pluma. Entonces en este momento vamos a dejarlo aquí apagado. Vamos a decirle diámetro mínimo y miren cómo también puedo modificar ese diámetro mínimo. El tipo del ángulo, miren, puedo modificar el ángulo del pincel. La redondez, miren, más redondo, menos redondo, miren. Y el mínimo de redondez. Entonces, miren, cuando voy pintando ya no me hace ese trazado que me hacía antes, sino que ya modifico completamente mi pincel, ¿cierto? Miren, ya no me hace el mismo trazo plano que tenía antes. Aquí podemos entonces ajustarlo como queramos. Miren, aquí ya no me lo hace, todo proporcionado igual. Se aumenta el tamaño del pincel. Podemos verlo bastante bien. Luego venimos acá, por ejemplo, tenemos entonces, vamos a decirle scattering también. Entonces miren con scattering qué sucede. Miren cómo se dispersa. Vengo acá y miren cómo se dispersa por todo lado. Entonces esto cuando tenemos un pincel, por ejemplo, de hojitas o algo así, podemos hacer algo muy interesante y trabajar por capas. Digámosle que no le vamos a decir tanto, y por ejemplo yo puedo decirle el scattering también de acuerdo a qué cosa, a la presión por ejemplo del pincel. Entonces miren, voy a activar la presión del pincel, cierto, creo que es esta que se activa, y miren, estoy presionando muy poco, ahora presiono más, presiono suavemente. Si le decimos también con este, miren, también me funciona. Entonces es súper chévere que podemos trabajarlo con las presiones de nuestro pincel, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, vamos a decirle acá también la cuenta de la cantidad de dispersión, muy poquita o 1. Listo, y aquí el tipo de cantidad. Digamos que bueno, desactivamos ese, le decimos textura, podemos agregarle una textura que también podemos importar, texturas, ¿ven? Por ejemplo, de color de papel, texturas, miren, de color de papel. Esto es ideal para cuando tenemos un pincel plano. Le podemos dar, miren, una textura de color de papel. Le decimos invertir y veamos por ejemplo acá el resultado. Perdón, que desactivé la capa, listo. Pues aquí no se logra notar mucho porque esta tiene un color, ¿cierto? Pero sí logramos atribuirle un poquito de textura.
Sí, no sé si ustedes lo logran notar allá en video, pero un poco de textura sí le sale. Y por ejemplo le podemos aumentar la escala de la textura, el brillo, el contraste, la profundidad y así bien. Luego podemos darle también dos pinceles, ¿cierto? Entonces tengo este y voy a seleccionar otro pincel más. Por ejemplo, voy a seleccionar un pincel como este. ¿Ven? Entonces le decimos tamaño, mayor tamaño, menor tamaño. Miren el espacio entre un pincel y el otro. La dispersión. Cuenta. Y vamos que nos sucede. Tiene mezclado otro pincel. Si ven que se va viendo ahí mezclado, vamos a seleccionar otro distinto. Por ejemplo el Smile. Bueno, entonces vamos a ver algo más divertido todavía, ¿de acuerdo? Que es darle, por ejemplo, Color Dynamics. Con el Color Dynamics tenemos algo súper chévere. Por ejemplo, lo puedo activar con la presión de la tableta, ¿cierto? Y puedo mezclar entre dos colores. Entonces, miren acá cómo me mezcla los colores. Purificado, miren. Cambiamos el purificado y me cambia la cantidad de pureza de los colores. El brillo, miren. Saturación, mayor o menor saturación. El tono, miren, mayor tono o menor tono. Y la mezcla de colores, ven, puedo mezclar más o menos colores entre sí. Tenemos esta capa y hagamos sobre esta para poderlo notar. Entonces miren, puedo decirle hágame mezcla, mucha mezcla entre el anterior y el posterior, cierto, pero aquí como tengo bajito la tonalidad, vamos a darle el máximo de tonalidad y vamos a ver qué pasa. Miren, me saca un montón de tonalidades, ven, me va mezclando un montón de tonalidades. La saturación, entonces podemos hacer una cantidad de efectos y esto es con este tipo de pincel que es en Sprite, cierto. Entonces ahora vamos, por ejemplo, a probar con un pincel nuevo. Entonces, ¿qué voy a hacer para crear un pincel nuevo? ¿Alguno de ustedes sabe crear pinceles, chicos? Miren, por ejemplo, tengo esta imagen acá, un PNG de este personaje de Pokémon. Vamos a hacer algo raro ahí, loco. Entonces voy a abrirlo con Photoshop. Este lo encontré. Hay una página también muy chévere que se llama PNG Barn. Aquí la voy a tener. Vamos a ver. PNG Barn. Aquí encuentran PNGs, o sea, imágenes con transparencia de todos los tipos que quieran. Encuentran de todo, de todo, de todo. Supremamente interesante este sitio. Se los recomiendo porque encuentran todo lo que quieran de imágenes en PNG. Genial. Por ejemplo, voy a decirle leads. Me saca esto. A ver qué me encuentra distinto. No, no es lo que yo quiero. Entonces busquemos hojas. Miren, por ejemplo, tengo acá
unas hojitas, ¿cierto? Entonces digamos que voy a usar estas hojitas, la descargo, voy a poner acá, listo, ya ahí se está ya descargando, vuelvo acá. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con este estaba pintando con este PNG? Ya o cualquier, no debe ser por fuerza un PNG, chicos, podemos crear con cualquier elemento nuestros pinceles. Voy a poner como primer ejemplo de creación de pinceles este. Entonces lo selecciono, que ya tiene completamente la silueta, debe ser en silueta, ¿cierto? Y voy a ir a Edit, a editar, y le voy a decir definir pincel. Y le vamos a poner entonces Pokémon. Y este es el resultado, nos muestra el resultado. Listo, ya tengo mi pincel de Pokémon, mírenlo. Entonces vamos a darle este color acá. Miren, lo tengo ahí chiquitico. Voy a decirle que cambie el tamaño, por ejemplo. Entonces es muy importante que lo definamos también. Voy a borrarlo un momento. Ok. Cuando lo vamos a definir como pincel, que no sea tan grande, ¿cierto? Porque entonces me va a quedar una locura el pincel. Voy a ponerlo, por ejemplo, así, miren, de este tamaño. Aproximadamente de unos 400 por 200 píxeles. Ahora sí vamos a volverlo a definir y le decimos definir Pokémon. Listo, ya tengo mi pincel de un buen tamaño. Volvemos aquí. Y bueno, pues como tenía definido acá, como tengo definido acá con la presión, ¿cierto? La desactivo y miren, tengo uno solo. Entonces nos sirve como, por ejemplo, como sello, ¿cierto? Como pincel, miren, tenemos nuestro pincel. Y lo mismo, si entonces, por ejemplo, venimos acá en los ajustes de pincel y le decimos, por ejemplo, Color Dynamics, o abrimos el Color Dynamics con lo cambiamos los ajustes y le decimos en Shape Dynamics también, miren que se cambia el diámetro, el ángulo un poquito, la redondez, ok, y experimentemos que nos viene de Pokémon. Miren, si bajamos el flujo podemos tener un efecto más interesante, ¿cierto? Miren, me va variando también el pincel, ven, tal cual. Entonces, bueno, vamos a realizar otro pincel más. Vemos esto acá. Vamos a abrir, por ejemplo, esta, ¿cierto? Una florecita. La volvemos más pequeña. Ok. Y le decimos editar. Le decimos, por ejemplo, entonces, definir pincel Margarita. Y tenemos nuestro pincel de Margarita, miren. Tenemos la Margarita. Vamos a cambiarle de color por un color amarillito, por ejemplo. Miren, tenemos ahí nuestra Margarita. Lo mismo podemos decirle acá, por ejemplo, Color Dynamics. Vamos a ver con Color Dynamics qué sucede. Miren cómo nos cambia de color. Y si le decimos entonces, por ejemplo, Shape Dynamics, con la presión de la pluma, que roten, Color Dynamics, pureza, brillo, ok, con la presión de la pluma.
Miren, tenemos también un pincel bastante interesante en base. Bueno, ¿qué tal hasta ahora, chicos? ¿Si les parece interesante? ¿Si sirve? Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a fabricarnos nuestro propio pincel. Podemos trabajarlo acá. Digamos que voy a hacer un smile. Listo. Creé la forma. Voy a rasterizarlo para que no sea un objeto inteligente. Voy a usar mi herramienta borrador. Y por ejemplo le hago acá un poquito más grueso. Por ahí así, sí. Le hago acá el aborrajado, chicos. Esto me hace acordar de en el 2018 cuando vine a Girardot por primera vez el aborrajado y dictábamos clase en la vieja sede. No sé si Juan se acuerde cuando veíamos clase en la antigua sede que se escuchaba el aborrajado característico. Son esas cosas bonitas de cada lugar. Entonces, bueno, por ejemplo acá hagamos un smile un poco loco, un poco psicodélico. Un poco así. Listo. Entonces tenemos esta formita. Lo mismo, miren, entonces venimos acá, edición, y le decimos definir pincel, brush, bad smile. Listo. Desactivamos esta capa, vamos sobre esta. Y miren, tengo mi smile. Bad smile. Aumentemos el flow. Ok. Miren. Aquí tenemos nuestro smile. Entonces lo mismo, venimos acá. Hagámosle Shape Dynamics. Miren, aumentamos, si lo tenemos acá está plano, pero si aumentamos la dinámica de la punta, el ángulo, por ejemplo, o la redondez, miren, le podemos decir que haga un flip brush projection, miren. Y aquí tenemos entonces un smile. Entonces creamos un smile en base a eso. Vamos a hacer, por ejemplo, un pincel más artístico, ¿cierto? Hay veces que queremos crear un pincel artístico, algo propio. Entonces lo mismo, si queremos definir algo propio, digamos que vengo aquí, voy a seleccionar un pincelcito normal, pinceles generales, seleccionamos por ejemplo uno
bastante marcado. Y digamos que voy a hacer algo así, un poquito más pequeño. Ok. Y digamos que hago algo así. Listo. Y lo mismo, este lo podemos definir como pincel. Vamos a ver el resultado de nuestro pincel. Aquí está, entonces disminuyamos el tamaño porque está muy grande. Ok, así. Entonces en primerazo miren cómo queda la forma del pincel, ¿ven? Analicemos más de cerca el resultado. Entonces le doy las cerdas de pincel que yo quiero, ¿cierto? Miren, si por ejemplo lo roto acá, sabemos que con esta herramienta en los pinceles podemos rotar el ángulo del pincel. Por ejemplo así, está así mi pincel, ¿cierto? Voy a desactivar un momento esto y tengo mi pincel así. Si yo roto acá, perdón, no acá, acá, estoy rotando la forma del pincel ahora, miren. Si ven, lo roto. Digamos que aquí ahora roto acá. Y miren, si ven, sale el pincel en manera distinta. También puedo hacer qué cosa, miren cómo lo puedo rotar así. Y miren cómo me sale el pincel así. Entonces puedo trabajarlo en manera distinta, ¿cierto? Ahora lo mismo, si yo vengo con este pincel, dejemos todo esto aquí como estaba. Así, bueno, le podemos decir siempre acá que regrese a su estado inicial. Y ya también le hacemos aquí sus ajustes, miren, Shape Dynamics, entonces presión de la pluma, ¿cierto? Diámetro mínimo, escala. Y por ejemplo un Color Dynamics. Brush Pose. Un quemado de tinta. Listo. Veamos cuál es el resultado, miren. Tenemos nuestro pincelcito. Entonces si queremos hacer un efecto con las hojitas, por ejemplo vamos a abrir las hojitas que estaban acá. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar solamente esta. Vamos a borrar esta otra. Listo. Y lo mismo le decimos editar, pero vamos entonces a rotarla un poquito así. Mejor. Y ahora sí, en editar, definir el pincel.
Ok, y ahí tenemos nuestra hojita. Miren, directamente aquí tenemos la forma de hojita. Entonces, si volvemos acá, le decimos Shape Dynamics para que se abra un poco y se disperse. Miren, ahí le decimos así, le decimos acá Scattering, que se abra según la presión también. Contar, muy poquitas. Ok, digámosle Color Dynamics. Lo mismo, que sea un poquito así, le ajustamos aquí la purificación. 2, vamos a seleccionar entonces por ejemplo también esta. Ok, le decimos Color Burn, por ejemplo multiplicar. Miren lo que pasa con multiplicar. Color Dash, Linear Burn, Hard Mix, Linear Height, por ejemplo, y vamos lo que sucede. Miren, puedo hacer una dispersión bien interesante. Miren, bueno, entonces digamos que si yo busco también en internet una imagen, podemos hacer efectos, ¿cierto? Entonces, si vengo acá y busco nubes, y voy a buscar una nubecita, a ver, algo más o menos así podría ser, sí. Sí, una imagen más o menos así. La voy a descargar. Aquí está nuestra nube. Ok. Voy a tomarla, la duplico. Control T para poderle dar, no rotarla sin hacerle un flip en vertical y un flip en horizontal. Listo, ya tengo algo así. Ok, selecciono las dos, las vuelvo un objeto inteligente y lo rasterizo para mezclarlas. Y voy a crear con esta, por ejemplo, ay, ¿qué pasó? El área seleccionada está vacía. Vamos a ver por qué me dice que está vacía. Ah, ok, listo. A ver, vamos a ver si es esto. No, no me deja porque, vamos a ver. Si me acuerdo, si no recuerdo mal, creo que es por el color plano. Mm, interesante esto.
vamos a decirle acá entonces si esto es porque me detecta que los bordes de una están aquí, no me puede crear con esas transparencias. El pincel, por lo que quedaría abierto. Listo. Ahora sí, siendo oscuro, si ven, le di un invertir, lo convertí oscuro, y en oscuro sí logra reconocerlo. Listo, ya tengo mi pincel de humo. Vamos aquí sobre esta, vamos a darle un color blanco. Y miren, tenemos acá el pincel de humo, el cual entonces, por ejemplo, le puedo decir poco flujo, poca opacidad. Activamos este para la opacidad y miren. Pero entonces vamos a ajustarle aquí todos sus parámetros. Shape Dynamics. Para abrirlo un poco, ¿cierto? Miren. En Scattering también lo vamos a hacer una dispersión, miren. Listo. Miren, y ahora sí podemos crear un humito bien interesante. Vamos a aumentarle acá la opacidad. Entonces podemos crear un lindo efecto de humo. Démosle acá, miren. Conviene tener siempre suavizada la opacidad. Si queremos darle algo interesante. Miren, tenemos un interesante efecto de humo, el cual lo podemos aplicar en cualquier fotografía, ¿cierto? Vamos a buscar entonces, por ejemplo, sobre píxeles. Vamos a buscar miren, un trencito de estos. Digámosle que este, aunque sí es eléctrico, pero bueno, busquemos otro. Por ejemplo, esta podría ser una candidata. Está todavía más interesante.
poco lento el internet hoy, chicos. Para descargar 3 megas me dice que se demora un minuto. Súper extraño con esta línea que tengo. A ver si termina, listo. Aquí tenemos nuestro trencito. Ok, ahí lo tenemos sobre el background. Creamos una nueva capa. Le damos, por ejemplo, un pincel de un tamaño más o menos razonable, ¿cierto? Que podamos variar. Ahí. Y luego, ¿qué hacemos? Podemos decirle entonces, miren, primero podemos dar una capa un poco suavizada, ¿cierto? Miren, como base. Y luego, por ejemplo, si venimos acá y le decimos darle una tonalidad azulosita, así, eh, con muy poca opacidad y muy poco flujo, le damos el resultado. No, esto es más bien verdosito. Ya sería como un humo tóxico, ¿no? Ahí muy zombie ya. Ponemos un poquito sobre este blanco. Y si por ejemplo le decimos acá un multiplicar, no, vamos aquí sobre algún método de fusión, a ver qué nos da. Luminosidad, miren, qué interesante sobre el método de fusión de luminosidad. Normal. Bueno,
Aquí uno se puede poner a jugar y hacer un montón de cosas, de efectos, de cosas varias. Y ponerse a hacer mil cosas. Bueno chicos, ¿qué tal hasta ahora? ¿Sí entendieron cómo se hace la creación de los pinceles? Entonces ven lo sencillito que es, o sea, realmente es súper sencillito. Eh, no es así de una dificultad, se puede hacer con todas las versiones. Lo mismo este humito, si por ejemplo le decimos acá con el Color Dynamics, miren, con la presión de la pluma, miren, dándole con el Color Dynamics, dándole con la presión y pureza, y digamos que el brillo y saturación muy baja, miren, y teniendo blanco sobre blanco, frontal y anterior, ven, que hace que me va sobre los tonos blancos y grises nada más, miren. Entonces me simula mucho más ese humo, vean. Vamos a ponerle 600 píxeles, listo. Miren acá, así suavecito. Entonces imagínense en un bosque y crearle toda esa neblina así, miren qué chévere. Creamos varias capas una sobre otra buscando sobreponer los elementos, y miren cómo tengo entonces el humo. Si aprieto más, aquí estoy apretando muy suave, miren, si aprieto más pues se dispersa. Bueno chicos, pues yo creo que no les meto más información por hoy, ¿de acuerdo? Porque quiero que experimenten muy bien los pinceles. Quiero que hoy me hagan un poquito de práctica con pinceles, ¿de acuerdo? Para que la próxima clase me muestren algún trabajito. Yo les pongo la actividad con los pinceles, porque esto es importante que puedan trabajarlos. No solamente el humo, sino todas las cosas que se les ocurra. Imagínense, por ejemplo, el agua. Qué interesante sería coger una textura de agua y aplicarla, ¿cierto? Aquí miren, llené de humo todo. Humareda total. Pero entonces lo importante es, ¿qué cosa? Lo importante es trabajar por capas, ¿cierto? Porque yo, miren, acá tengo el tren, pero pues voy a desactivar este, ya no tenemos toda esa humareda, vean. Y si trabajo sobre una primera capa, ¿cierto? Le bajo bastante al flujo, bajo el tamaño, y por ejemplo, miren, aquí voy dando pequeños efecticos.
En fin, bueno, si trabajamos luego sobre otra capa y aquí le cambiamos el color, vamos obteniendo una gama. Miren, como tenemos el dispersor de color, pues bueno, vamos obteniendo efectos interesantes. Bueno chicos, yo creo que ya podemos concluir hoy porque quiero que trabajen con esos pinceles, ¿de acuerdo? Eh, para la próxima semana tenemos nuestra semana cultural, entonces están cordialmente invitados todos. Recuerden que es interesante e importante que acudan a la semana cultural, ya que la vamos a hacer virtual con tanto esfuerzo. Tenemos muchísimos invitados de distintos lugares y la voy a estar transmitiendo yo, o sea, realmente hago la transmisión de la semana cultural yo aquí desde mi casa. Se conectan los invitados, vamos a realizar un link por medio de Google Calendar, el cual nos generará ese link de conexión y les llegará a ustedes por correo. Entonces están cordialmente invitados. La próxima clase, estamos en plena semana cultural, entonces la clase será asistir a semana cultural, ¿de acuerdo? Los esperamos porque pues es importante que acudan. Entonces, bueno muchachos, yo espero que en la siguiente clase que nos veamos me den resultados con estos pincelitos y las demás cosas que hemos hecho, ¿de acuerdo? Empiecen a pensar desde ya en la creación de la portada de una revista, porque ese va a ser el primer ejercicio para el tercer corte, ¿de acuerdo? Entonces empiecen a pensar en eso, qué tipo de portada de revista realizarían, ¿de acuerdo? Yo creo que ya podemos concluir por acá o hasta acá hoy, chicos. Y nos vemos entonces, ¿de acuerdo? Nos vemos en la siguiente clase de la otra semana. Los espero eh, la próxima semana a partir del miércoles a la semana cultural, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado, que hayan encontrado útil este ejercicio con los pinceles. Y nada chicos, nos vemos entonces en la próxima clase. Que tengan muy buena tarde. Pero me parece muy extraño. Espera, ya miramos, Cristian.